Hola, hola, hola. Les contaba en el video anterior de lo de la gloria y el infierno y mmm, que decían que mandaban mis escenas a México para ver si yo me quedaba o no con el papel. Nunca supe más nada de ese asunto, pero un día ya en México yo ya había acabado la novela, este, y me hablan de la oficina del señor Víctor Hugo Farril, que me quería ver. Dije yo, bueno, pues habrá que ir. Y ya llegué, me habló para felicitarme. Me habló para felicitarme por mi trabajo de Martina en La Gloria y el Infierno. Eh, Después de eso, y me dijo cualquier cosa que se le ofrezca, puede venir a mi oficina y la hablamos. Eh, Ahí me dieron exclusividad y y bueno, de verdad un gran caballero. Conmigo fue todo un caballero. Eh, con el tiempo, mucho más adelante, cuando viene todo esto de que si yo no hago La casa al final de la calle, sino Amor en silencio, en fin, me dice, bueno, finalmente ya les dije que el casting y que el casting de camina para atrás y camina, que lo que hacen es tomarte todo el cuerpo, ¿no? No te ponen a actuar. Al menos en esa época, sí, ahora los castings sí son castings, ¿no? Sí te ponen a actuar. Pero bueno, no sé cuál es su concepto de si alguien actúa o no. El caso es que me habla Carla Estrada para decirme de Amor en Silencio. Entonces le dije, Carla, te lo agradezco muchísimo, no puedo porque yo voy en La casa al final de la calle. Me dice, no, tú vas en Amor en Silencio. Y entonces voy a hablar con el señor O'Farrill y me dice, no, espérate hasta que hagas La casa al final de la calle. No sé de qué tejes manejes pasaron por ahí, pero finalmente terminé haciendo Amor en Silencio, lo cual agradezco muchísimo. Me dio mucha pena y mucha tristeza no hacer La casa al final de la calle porque era un gran personaje. Pero bueno, Amor en Silencio fue algo que hasta la fecha lo recuerdan. Ahora lo entiendo porque la acaban de repetir en Azteca, digo, en Televisa. eh, no sé cómo se llama el canal de Televisa que pasan las repeticiones y creo que lo están repitiendo ahorita en ViX también. Entonces, bueno, ahorita sí está como de moda, pues otra vez esa novela, mm, no como estuvo en su momento, pero entiendo que la gente quiera saber de esa novela, eh, pero por muchísimos años que no se había repetido, o sea, les estoy hablando de más de 30 años que no se había repetido, la gente me seguía reconociendo por Paola, a pesar de que yo ya había hecho otras novelas, ¿no? Fue un personaje que se quedó con la gente. Eh, Tiempo después me ofrecen comprar una casa en la que yo estaba viviendo, de verdad era prácticamente un regalo. Yo no tenía el dinero, fui a hablar con el señor O'Farrill a ver si la empresa me prestaba. Y él aceptó y se firmaron papeles, en fin. Y resultó que fue el momento en que el señor O'Farrill se separa de Televisa. Y todo lo que él había autorizado va para atrás. Entonces, pues no pude comprar mi casa. En un futuro después, muchos años después, cuando me casé con Oscar, el amor de mi vida, eh, invertimos en un departamento, dimos el enganche, mensualidades, bla, bla, y fue cuando vino la devaluación y perdimos todo. Entonces es fecha que yo no puedo tener un techo mío, pero ya lo tendré porque ahí tengo un cacho de terreno que me donó mi hermana y ahí voy a construir una cabaña. Me han preguntado de otras novelas, hice muchas novelas en Televisa, pero hay muchas de las que no recuerdo. No recuerdo mayor cosa. Me preguntaba alguien de Carrusel de las Américas. Solo recuerdo que mi personaje se llamaba Bernarda
y que era una madrastra muy mala. Fuera de eso, no recuerdo nada de esa novela. Sí recuerdo cosas como, oh, evidentemente eran muchos niños los que había, y entonces los concentraban en un lugar, si mal no recuerdo, Odiseo Bichir estaba con ellos ayudándolos a preparar los personajes, a jugar, en fin. Y y oigan, les llevaban un sándwich y un refresquito para comer. Eso a mí me daba mucho coraje, pero bueno, los papás lo permitían, entonces uno qué puede hacer, ¿no? Una novela que fue también increíble fue Azul. Azul fue la novela que se hizo cuando Keiko se iba de México, porque la rescataron, porque no, la pobre tenía su aleta de acá arriba toda doblada, toda enferma, toda... No, pobrecita, estaba en unas condiciones horribles. Pobrecito era hombre. Y entonces se hizo toda una historia para poder ver cuando se llevan a Keiko, ¿no? En esa novela estaba Alma Muriel, que nos tocó compartir camerino, y mucha gente nos dice, bueno, tanto a ella como a mí, que nos parecíamos muchísimo, y sí es cierto, nos parecíamos mucho, pero lo que es curioso, un día nos sentamos las dos frente al espejo a ver los ojos, nada que ver, la nariz, nada que ver, la boca, nada que ver, nada que ver. O sea, si nos veíamos parte por parte, no nos parecíamos en nada, pero en conjunto nos parecíamos mucho. Estaba Alma, la protagonizó Kate del Castillo, eh, Armando Araiza, la dirigió Raúl Araiza, su padre, el señor Raúl Araiza. Me acuerdo el personaje que hacía, estaba Arturo Beristain, que éramos los dos villanos de la historia. Paz se llamaba mi personaje, que se enamoraba perdidamente de un hombre muchísimo, muchísimo más joven que ella, y que lo hacía Eduardo Chilinsky. Eduardo es nieto de, ¿se acuerdan de Manolini Chilinsky? Eduardo es nieto de Chilinsky. Y Eduardo hacía mucha fisicoculturismo. Entonces, tenía así, estaba con un cuerpo que, se les voy a ser bien sincera, a mí esos cuerpos no me gustan. Siento que deforman, que forzan tanto los músculos que los deforman. Es mi sentir, ese tipo de cuerpos a mí no me gusta. Entonces, en las escenas que teníamos románticas, como estábamos en la playa, muchísimas de las escenas que la hicimos en Cozumel, los fisicoculturistas se ponen unos aceites en el cuerpo para que les brille y se les vea más marcado el cuerpo. Ay, no saben, cuando yo me tenía que recargar en Eris, todo estaba lleno de aceite. Era una cosa fea, pero yo lo entendía. O sea, nunca dije nada porque decía, bueno, pues se mata horas en el gimnasio, pues que los luzca, ¿no? Para eso lo hace. Entonces, fue un personaje difícil, difícil porque era alcohólica. Entonces, poco a poco iba subiendo su grado de alcoholismo. Hubo escenas muy difíciles, la desesperación de que el hombre la deja y no tiene dónde localizarlo. Me acuerdo muy bien de una escena en donde está muy alcoholizada, Paz, y le habla al teléfono. No había celulares en esa época. Le dice, suena, porque yo no tengo a dónde buscarlo. Detalles así, ¿no? El vestuario era muy lindo, el que me pusieron, y el peinado yo lo sugerí basada en Doctor Queen, la serie de Doctor Queen americana, y entonces era como un peinado un poco como antiguo,
pero me encantaba ese peinado y lo pude sugerir y me lo aceptaron hacerlo en esa novela. Eh, muy, Tiara Escanda también estaba. Yo les he contado que yo era un poco aislada, ¿no? Que yo no estaba ahí en convivio con todos mis compañeros. Eh, Me invitaban, oye, Elvira, vamos a ir a tal lado en la noche, ¿quieres venir? No, no, gracias, no. Pero bueno, bien aceptado por todos también. Esa novela me llevé, empezamos en Tabasco, digo no, Cozumel, y se fue conmigo una sobrina. Después regresamos a México, que era época de Navidad, me acuerdo, porque el hotel en el que estábamos estaba todo decorado de Navidad. Y regresamos a México, grabamos foro, escenas en la calle, en la ciudad y demás, y después volvimos a regresar a Cozumel. Entonces me llevo a mi hijo, estaba de vacaciones y me lo llevé conmigo. Jaén debe haber tenido como 8 años, yo creo. Sí, como 8 años. Y ay, me acuerdo. Del avión aterrizamos, nos subimos a una camioneta de la empresa y nos llevaron a la locación, que era en la playa. Y entonces, ya saben, buena mamá, yo no cargaba con nanas, siempre tuve la bendición de que mis compañeras me ayudaban a cuidar a mi hijo, las maquillistas, las de peinados, las de producción, en fin, entre ellas me echaban la mano con eso, ¿no? Eh, Jaén tuvo a su nana, a Julie, pero muy chiquito. Después ya no volvió a tener nana. Y y total, ya me bajo, ya que, órale, maquillaje, ¿por qué entras ya vas a entrar, o sea, del aeropuerto a escena, ¿no? Y entonces agarro a mi hijo, lo veo, lo empapo de bloqueador, así todo lleno de bloqueador, le pongo una camiseta, le pongo gorra, lo super encargo y a trabajar, ¿no? Y en la noche llegamos y estaba yo en la recepción hablando con el delegado o la delegada, no me acuerdo qué era, para ver lo del llamado del día siguiente. Y me jalaban, ¿no? Mami, yo, espérame tantito, hijo. La típica mamá, espérame tantito porque estoy muy ocupada aquí, ¿no? Horrible. Y y mami, volteó a verlo. ¡Ay! Los ojos rojos, 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 rojos. Nada, no se veía nada de lo blanco, todo era rojo, todo quemado. Al día siguiente yo no tuve llamado. Y ese día nos íbamos a ir, que todavía no había la conciencia que hay ahora, a nadar con delfines. No, hombre, no saben qué noche. Tuve que llamar al médico del hotel. Él lo revisó, le mandó algunos medicamentos. Yo lo metí al agua y no soportaba ni el agua, ponerle lo que me habían recomendado que le pusiera. Pasamos una noche terrible. Yo estaba muy preocupada por él porque estaba muy adolorido. Y al día siguiente nos quedamos en el cuarto del hotel, cual ir a nadar con nada, para que él se repusiera, ¿no? Por ahí tengo una foto que luego la voy a buscar, que estoy yo, las fotos que toman para vestuario, para continuidad de vestuario, entonces nos toman fotos y ahí viene todo, qué aretes, que todo traemos y qué día es y en fin. Y hay una cosita aquí negra parada a mi lado y es mi hijo, de lo renegrido que se puso de tanto sol que tomó. Claro, ya no fue tan bárbaro, ya todo fue más paulatino. Esa novela la produjo Pinky Morris. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba su esposo, que era el otro productor. Encantadores conmigo, se portaron maravillosos los dos. Y entonces un día que era descanso, eh, debe haber sido un domingo, Pinky se llevaba a sus hijos, que estaban chiquitos también. Entonces, de hecho, creo que estaban más chicos que mi hijo. Y un día que ya nos íbamos a ir a la locación, son días distintos. Ya saben que yo me brinco.
me dice Pinky, déjaselo a fulanita, que era la nana de sus hijos, que se quede con ella, porque el llamado de hoy va a estar muy pesado. Pues sí, si se puede, sí. Pues sí, sí. Ay, cuando regreso del llamado y voy a buscar a mi hijo al hotel y voy a buscar a la señorita Nana, me dice, no, no sé dónde está su hijo. Como loca. Lo primero que fue ir a la alberca. Nada, lo busqué por todos lados no lo encontraba. Yo lloraba de la angustia. Entro a la recámara y mi hijo profundamente dormido. Él ya se había soleado, ya había nadado, ya todo, y él ya estaba dormido y yo me estaba muriendo de la angustia. Esa fue una. Otra fue un día, me dice, que esa fue el día del descanso, me dice Pinky, oye, yo soy muy buena manejando el kayak. Entonces, me voy a llevar a mis hijos a dar la vuelta en kayak. ¿Quieres que venga tu hijo? Le dije, pues órale, sí, 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 te lo puedes llevar, sí. Claro, iban con sus chalecos salvavidas y todos los niños. Y yo les he contado que soy aislada, entonces, en general, todo el elenco estaba como en una parte de la playa y de la alberca. Y yo normalmente, incluso cuando voy de vacaciones, busco el camastro que esté más lejos de todo el mundo y ahí me pongo a leer. Entonces, yo de repente empiezo a ver por allá que estaba el kayak con Pinky y como que algo pasaba, pero yo no entendía qué pasaba. Y de repente empiezo a ver a los actores moviéndose, viene uno corriendo, se sube en un kayak, se va para allá y ahí yo dije, algo está pasando, algo grave está pasando, Dios mío. Se quedó en un ojo de agua, creo que le dicen, como en un remolino, y no podía salir y traía a los 3 niños ahí, la pobre. No, estaba ella aterrada, yo ni pregunté qué pasaba, o sea, me quedé paralizada. Yo en las emergencias no sé reaccionar, en ninguna emergencia sé reaccionar, yo me paralizo, lo que es horrible, malísimo, afortunadamente nunca ha pasado nada tan grave, ¿no? Y bueno, ya, los lograron sacar y lo sacaron y ya. Y el día del estreno de la novela al aire, eh, eh, se hizo en Reino Aventura, porque ahí estaba Keiko, ahí vivía. Entonces, se salen del espacio en donde estaba Keiko, pues no era una alberca, pero bueno, de ahí de donde estaba Keiko en el agua, y de ahí salían los protagonistas. Entonces salen los protagonistas y empiezan a salir actores que salían de parte del equipo que cuidaba a Keiko, ¿no? En la ficción. Y de pronto Eduardo Chilinsky no salía. Y no salía. Y no salía. Y se sumen todos para ver qué pasaba, ¿no? Keiko nunca lo quiso, porque quién sabe, pero Keiko no lo quería. Y lo que hizo fue atraparlo entre el suelo del espacio lo apachurró hacia el piso y se le subió. Entonces él no se podía mover, no podía salir. No le hizo nada, no le estaba haciendo daño, pero no lo quería. Entonces ya pues se metieron los demás y a sacarlo, ¿no? Hubo una escena muy fuerte de mi personaje que termina en un grado de alcohol terrible y se baja de la cama casi arrastrándose y se pone unos zapatos y baja y hace un escenón en la sala que está llena de gente. Ahí me chocó cuando la vi al aire porque no machaba el alcoholismo de la recámara con el de cuando ella baja. Cuando ella baja estaba infinitamente menos ebria. Y eso pues, fue culpa mía por no llevar esa continuidad como debía hacerlo. Hubo otra escena con Arturo Beristain que mi personaje estaba en su oficina y él llegaba porque trabajaban en la misma empresa que era del
tío de mi personaje, y y discuten, y entonces mi personaje agarra un de esos para abrir cartas, súper filoso, se lo tenía que aventar cuando salí de me decía, Arturo, atínale a la puerta y que quede clavado. Pues no, claro que no, nunca le atiné a la puerta ni quedó clavado, ¿no? Pero bueno, hicimos esa escena. En esa novela había una escena donde Arturo me daba una cachetada. Y les digo que eso es parte de la magia. Eh, nos dice el director, no, tranquilos, no. A ver, Elvira, te paras ahí y solamente cuando yo haga así, das el volteón del cachetadón que te dieron. Se los juro, Arturo estaba como a 3 metros de mí o más. Y después lo tomaron a él haciendo la cachetada. Tú lo veías editado al aire y se veía perfectamente que me había pegado y nunca me tocó, jamás. Entonces hay muchos trucos para las cachetadas como los hay para los besos. No te tienes que besar en una escena, para nada, a no ser que quieras. Ya los que quieren besarse, pues se besan. Y y ahora es mucho de que abren los labios, pero no hay lengua, ¿sí? O sea, no hace falta. En la época en que yo hacía escenas de intimidad, nos ponían como un top, entonces no teníamos hombros, pero de aquí para abajo estábamos vestidas. Y si había personajes, o sea, como que había intimidad ya fuerte, entre los actores poníamos almohadas para no rozarnos, ¿no? No, pobres, ahora les ponen unas, se llaman pezoneras, en el pezón para que, para que el actor no les vea los pezones a las actrices. Y traen una tanguita, generalmente color piel, para que parezca que están desnudas. Eso debe ser verdaderamente incomodísimo. Luego les cuento cuando llegue esa novela de una anécdota, se conocen 2 actores que hacían pareja en esa novela. Y el día que se conocen, el día del primer llamado, les toca un tipo de escenas de esas. Los pobrecitas las padeció muchísimo. Eso más o menos de Azul. Les digo, de la otra no recuerdo. En Azul hay una es cuando descubren a Paz, el tío, que se quiere quedar con toda la herencia y se quiere quedar con la empresa y se quiere quedar con todo, el tío le empieza a sacar pruebas de papeles, donde ahí están las pruebas de que ella no es una buena persona, digamos, ¿no? Y entonces agarro la hoja y como que, ¿cómo lo escondo? O sea, ¿cómo hago que esto desaparezca? Y se empieza a comer, a partir en cachitos las evidencias y a comérselas, ¿no? Eso fue un detalle lindo. Claro, no me las comí, o sea, generalmente ya cuando terminó la escena me las saqué de mi boca y ya, ¿no? Y yo pedí, Paz tenía una muñeca, y ustedes saben que yo colecciono muñecas. Entonces, cuando hay una escena en donde algún personaje que tiene muñecas, yo pido la muñeca para mi colección. Y, y me dieron, el final de Paz se ve cómo se va caminando y trae una muñeca de la mano colgada. Y yo tengo esa muñeca conmigo. Quise mucho ese personaje, me daba también muchísima ternura. Mucha soledad tenía Paz. Y ¿qué otra puede ser así? Pues creo que ya se nos acabó el tiempo, entonces déjenme pensar en alguna de las otras que hice con el señor Valentín Pimstein una telenovela que se llamó Guadalupe.
en donde las protagonistas eran Alma Delfina y Jaime Garza. Y de pronto a los productores les da por hacer cosas como raras para nosotros. Pero prueban y algunas funcionan y otras no. En esta ocasión, el señor Pimstein decidió que todos los personajes, fueran familia o no fueran familia, tenían que ir con el pelo chino, menos el personaje de Alma y de Rebeca Rambal, creo que tampoco iba, pero todos los demás, bueno, Jaime Garza, Ana Silvia Garza, pues ellos tenían el pelo chino, entonces no había problema, pero pues a mí me lo enchinaron, cortito y chino. Yolanda se llamaba mi personaje. Y bueno, fue una buena experiencia, nos llevamos bien dentro de lo aislada que yo todavía era en esa época. Hice otra que se llamó Rosalía, con Rosalía Valdés, que no recuerdo, no tengo recuerdos de esa, pero en la que hice con Alma Delfina, la de Guadalupe, yo hacía una secretaria. Entonces, me dieron una regañada, la dirigió el señor Rafael Banquels. Y entonces monta la escena y mi personaje, que era secretaria, tenía que escribir a máquina. El Virita no sabía escribir a máquina. Entonces empiezan a correr la escena y yo empiezo con los deditos. ¡Ay, me ha pegado una gritoniza! Una actriz debe saber escribir a máquina y poner las manos en el piano. Yo sí sabía lo del piano porque yo estudié piano. No aprendí mucho, pero de chiquita estudié piano. Pero no sabía lo de la máquina. Entonces, ay, cómo me regañaron. ¿Ven por qué les digo que los actores tienen que estar muy preparados y estudiar? Y nos vemos la próxima. Que estén muy bien. Hasta pronto. Déjenme, me pongo los lentes.